Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que nos concede el poder seguir por medio de este canal. Un saludo a todos mis hermanos, amigos en Cristo y familiares. Hoy tenemos un tema muy hermoso que se llama la bendición no es para todos. La bendición no es para todos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias porque tú nos prestas la vida, Señor. Gracias porque nos das las fuerzas, Señor, para seguir. Padre, yo ruego, Señor, que uses mi mente, mi corazón, mi lengua, tomes el control de mí, Señor, y que esta palabra, Padre mío, caiga en buena tierra, Señor. Bendigas a todo aquel que nos está escuchando, Señor, aquel que tiene necesidad, Señor, de alimentarse de esta palabra tuya. Ruego, Señor, por sus vidas, que haya un cambio y que seas tú obrando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Asimismo te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy es la bendición no es para todos. Usted se preguntará, ¿qué es una bendición? Bueno, todo lo bueno que Dios tiene, todo lo bueno que Dios nos concede tener y disfrutar, como la salud, la vida, la familia, el trabajo, las fuerzas, un día hermoso cuando vamos a un parque y podemos tener esa dicha de ver un sol hermoso, las aves, cuando salimos y nos despejamos y vemos toda la creación de nuestro Dios, la bendición de poder estar ahí y poder disfrutarlo. Vean lo que dice en Mateo 5:45, aunque Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, mostrando su bondad para con todos. Déjame decirte que hay una separación que marca la diferencia de la bendición entre los que le buscan y le siguen, como entre los justos y los injustos. Quiero que vayamos al libro de Proverbios. Yo quiero marcar esta diferencia. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Vea qué interesante, la maldición de Jehová está en la casa del impío, aquel que no le busca, aquel que hace lo malo, pero bendecirá la morada de los justos. ¿Y quién es el justo? El que hace la justicia, el que tiene temor de Dios. Vea lo que dice la traducción lenguaje actual: Dios bendice el hogar del hombre honrado, pero maldice la casa del malvado. La Nueva Versión Internacional dice: la maldición del Señor cae sobre la casa del malvado, su bendición sobre el hogar de los justos. Qué hermoso, hermanos, que el Señor bendice el hogar, la morada de los justos. En Proverbios, en el capítulo 10, versículo 7, dice: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Palabra fuerte que usa, ¿verdad? La morada del justo será bendita. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. La versión Dios habla hoy dice: al hombre bueno se le recuerda con bendiciones, al malvado muy pronto se le olvida. La versión K2 israelita mesiánica dice: la memoria del justo es alabada, pero el nombre del perverso es extinguido. Proverbios 12:7 dice: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Una vez más, Proverbios 12:7, Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Vea lo que dice la Nueva Versión Internacional: los malvados se derrumban y dejan de existir, pero los hijos de los justos permanecen. Dios habla hoy, dice: los malvados caen y ese es su fin, pero la casa de los justos queda en pie. La versión K2 dice: una vez que los perversos están derribados, es el fin de ellos, pero la casa del recto permanece. Hay bendición, hay respaldo de Dios, y sabemos que Dios no desampara al justo, pero en cambio al impío parece que le va mal en todos los aspectos. Vean lo que dice Proverbios 13:21: el mal
perseguirá a los pecadores. ¿Por qué no dice el bien? Cuando están en su pecado y se complacen en su maldad, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos, dice, serán premiados con el bien. Repito el capítulo, Proverbios 13:21, si usted lo quiere investigar, lo quiere buscar, meditar más. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Vean lo que dice la Nueva Versión Internacional. Al pecador lo persigue el mal y al justo lo recompensa el bien. ¿Por qué? Porque el pecador anda en su maldad, no le va a venir un bien. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que los que estamos en la voluntad de Dios perseveramos en hacer el bien. En cambio, los que desprecian a Dios y siguen en su maldad, no hay bendición, no hay paz. Al contrario, todo el mal les persigue. Vea lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. Qué interesante que se marca una diferencia de aquellos que hacen la justicia de Dios, aquellos que le buscan, y la bendición es recompensa del justo. Un pasaje más, Proverbios 15, versículo 6, dice, en la casa del justo hay gran provisión, pero perturbación en las ganancias del impío. Otra vez, Proverbios 15:6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Vamos a ver cómo dicen otras versiones, ¿verdad? Para tener un poco claro, ¿verdad?, esta enseñanza. La Nueva Versión Internacional dice, en la casa del justo hay gran abundancia, en las ganancias del malvado grandes problemas. Dios habla hoy, dice, gran ganancia hay en la casa del hombre honrado, pero al malvado no le aprovechan sus ganancias, es decir, no hay bendición. La versión K2 dice, el hogar del recto es almacén de tesoro, mas las ganancias del perverso traen aflicción. Déjeme decirle, amado hermano, que aunque el impío pueda tener muchas riquezas, bienes y honra que Dios le pueda dar y todo lo que su alma deseare, déjeme decirle que no le podrá faltar nada, ¿verdad? Pero Dios no le da la facultad de disfrutar esos bienes. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 6 versículo 2, sino que lo disfrutan los extraños. Y encontramos un proverbio que dice, Proverbios 13:22, el bueno, dice, dejará herederos a los hijos de sus hijos. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Dese cuenta que cuando uno está en la voluntad de Dios, quiero que sepa que Dios tiene el control de las cosas. Dios tiene el control, la capacidad de bendecirnos. Así que mientras estemos alineados a la voluntad de Dios, mientras estemos sujetos a lo que Dios nos dice en obediencia, hermanos, déjeme decirle que el Señor siempre estará, dice, sus oídos atentos al clamor de los justos. La bendición no es para todos. Nos damos cuenta que es cierto, decía al principio, ¿verdad?, que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos, mostrando su bondad, pero sí hace una diferencia en los que hacen su voluntad y en los que se apartan definitivamente de Él. Cuando uno se aleja de Dios, no podemos esperar bendición. La única bendición es cuando estamos en obediencia al Señor, cuando hemos creído en Cristo, cuando nosotros ya hemos entregado nuestras vidas, cuando nosotros le seguimos fielmente a nuestro Dios. Yo quiero compartir un pasaje más en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30. Yo quiero hablar algo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Aquí nuestro Señor Jesús nos enseña dos verdades esenciales del comienzo de su ministerio. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 16 en adelante dos cosas que podemos mencionar de este pasaje. Número uno, el cumplimiento de su propósito en la profecía de Isaías 61 versículos 1 y 2 de predicar buenas nuevas a los abatidos. Y número dos, que la bendición de Dios no es para todos. Nuevamente, la bendición de Dios
no es para todos. Vamos a leer del versículo 16 al 22, hablando del primer punto, el cumplimiento de su propósito en la profecía de Isaías. Dice el versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Todo esto vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo, todo esto lo vino a hacer. Dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Vea, hasta aquí, hermanos, hasta aquí Jesús había hablado y sus palabras habían sido agradables a todos los que estaban en esta sinagoga. Fíjese que cuando Jesús vino, Él cumplió todo esto. Jesús les dice: esto se ha cumplido hoy. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, precisamente Pedro da testimonio. Hechos, se los voy a leer. Hechos en el capítulo 10, en el versículo 38, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Vea que había personas que tenían espíritu, tenían enfermedad, todos aquellos que eran oprimidos por el diablo, y cómo éste vino a sanar, ¿verdad? Dice: porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Déjeme decirle que tampoco se apareció a todos de acuerdo a este pasaje. Ahí lo está diciendo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado. Podemos entender que aún así la bendición no era para todos, aunque Jesús estaba cumpliendo esta parte de la escritura. Aquí encontramos la segunda cosa, que la bendición de Dios no es para todos. Y la razón es, puesto que han rechazado la principal fuente de bendición de creer en Jesucristo como el Mesías. Y eso fue algo muy, muy grave, y lo vamos a leer más adelante del versículo 23. Dice Jesús, aquí está hablando Jesús, Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Versículo 24, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas, ponga mucha atención, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Fíjense que Jesucristo, desde el versículo 23 y 24, Él se está presentando como profeta. Y es verdad, Él mismo está diciendo: ustedes me dirán, me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Y el 24 dice: de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y con los ejemplos que Él les está dando, ellos sí entendieron, tanto que se enojaron, ellos se enfurecieron. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Vamos a terminar con este ejemplo. Y luego dice el versículo 27, y muchos leprosos había en Israel
en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vea algo curioso, que al oír primero las palabras eran agradables. Al principio lo habían aceptado. Al principio hasta se dijeron, ¿qué no es su padre José? Empezaron a ver de quién era hijo. Pero ya cuando Jesús se identifica en el versículo 23 y 24 como que no había profeta en su propia tierra, y sobre todo estos ejemplos que está dando, estas palabras son las que retumbaron en los oídos de estos hombres que estaban en la sinagoga, dando a entender que la bendición no era para todos. Por eso este tema se llama así: la bendición no es para todos. Dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Dice, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Por qué Dios no sanó a todas? ¿Por qué no proveyó el alimento? ¿Por qué no más a una? Jesús mismo está dando testimonio de que no todas fueron bendecidas, sino solamente una. Al igual también, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Había muchos. ¿Por qué no fueron sanados todos esos leprosos? Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y vea que aquí viene algo muy hermoso, hermanos, que tenemos que entender. Dice, tomando esta enseñanza, habiendo muchos leprosos, ¿por qué Eliseo no fue y por qué no sanó a todos? ¿Por qué está diciendo que nomás uno fue limpiado? ¿Por qué? Y aquí nos estamos dando cuenta que la bendición no es para todos. Vamos a ir al primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Vamos a recordar esta historia de Elías. Algo que siempre ha sido para mí muy hermoso en la palabra, el meditar en el versículo 8. Vea, dice que cuando Dios manda a Elías, a esta viuda, y usted está leyendo esta historia, da la apariencia como que es una viuda que tiene mucho dinero, ¿verdad? Y como que va a sostener a Elías. Dice el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Escuche lo que Dios le está diciendo. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Cuando yo le estaba leyendo esto, ¿verdad? Pues yo me imaginaba en mi mente, armando la historia, una mujer rica, una mujer viuda que lo iba a sostener. Pero como Dios es sabio, que cuando vamos leyendo la historia nos damos cuenta que la viuda no resultó ser rica. Era una mujer que ya pensaba matarse. Pero aquí usted se pregunta, bueno, no se contradice. Bajo ninguna circunstancia, lo que Dios nos está enseñando es que Dios iba a tomar la gloria. No hay hombre que le quite la gloria a nuestro Dios. En este pasaje, el que toma la gloria es Dios, porque aquí vemos la provisión y el sustento de Dios. Dice el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Pero aquí ya viene donde Dios se glorifica, viene la palabra de Jehová al profeta Elías. Versículo 14,
porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Encontramos que Dios es quien recibe la gloria a través de esta viuda, digamos, pobre, porque era todo lo que tenía y ya tenía en mente dejarse morir juntamente con su hijo. Pero vemos que Dios, a través del profeta, da esta palabra, y que esa harina de tinaja no iba a escasear y que el aceite de esa vasija no iba a disminuir. Claro, no iba a ser por siempre, hay una fecha, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea que por todo este tiempo ellos iban a tener un sustento. Dios bajo ninguna circunstancia descuida, sino más bien provee. Y cómo Dios toma la gloria a través de esta viuda. Y lo interesante de esta viuda, que ella le creyó al profeta, hizo como el profeta dijo. Y es aquí lo que estamos mirando cuando Jesús les empieza a decir que no había profeta en su propia tierra, y empieza a poner esos ejemplos, y que no fue para todos, solamente para uno. Y ahí nos da una enseñanza que de pronto no todos, así cuando Jesús se aparece, no todos lo recibieron, solamente unos cuantos creyeron en él. Y es lo que vemos también aquí a la luz de la historia. Esta viuda le creyó a Elías y fue e hizo como Elías le había dicho. Ahora aquí tenemos también otro pasaje que habla en cuanto a lo que Naamán. Vamos a ver en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Tenemos la historia de Naamán. No lo voy a leer, hermanos, porque usted ya debe conocer la historia, y si no la ha leído, léala. Pero yo quiero que se dé cuenta que cuando a este hombre leproso, ¿verdad?, vemos que tenía orgullo también. Y tal vez él en su pensamiento pensaba que iba a salir el profeta, lo iba a tocar, como se nos enseña, que alguien te pone la mano, y él pensó eso, ¿verdad? Y que iba a invocar a su Dios, y que él iba a ver el cambio, cómo iba a ser sanado. Si no vemos todo lo contrario, vemos que Eliseo manda al criado, ¿verdad? Y prácticamente fue algo simple, y aquí Dios nos prueba en obediencia. El punto era que Naamán tenía que ir a zambullirse al río Jordán 7 veces. Y este hombre al principio pues no le pareció que no haya salido el profeta, sino que le envió al criado, y el criado pues prácticamente le da la orden, ¿verdad? Como, bueno, este criado me va ahora a decir lo que tengo que hacer, y se fue enojado hasta que le dicen que si el profeta no le diría una cosa poco, no lo obedecería. Y finalmente vemos que él obedeció, fue y se zambulló en el río Jordán las 7 veces, y dice que su piel fue restaurada. Entonces nos damos cuenta que en estos dos pasajes que nuestro Señor Jesucristo estaba mencionando a esos oyentes de la sinagoga, era que al final de cuentas no fue para todos, pero fue para gente que creyó y gente que obedeció. Por eso la bendición no es para todos. El que va a tomar la bendición es aquel que va a creer, aquel que va a obedecer, aquel que va a seguir a nuestro Señor Jesucristo en todo, no nomás en una parte, porque cuando nuestro Señor Jesús precisamente lo reconocemos como Señor, no solamente es en nuestro conocimiento, oh sí, yo sé que Jesucristo es Señor, pero tú sigues viviendo como quieres, tú haces lo que tú quieres, en tu casa la tienes. Cuando tú reconoces a Jesús como Señor, ahí tiene que haber una obediencia total, una entrega total en tu vida, en tu manera de hablar, en tu manera de vestir, en tu casa, para que nosotros seamos hijos obedientes a Él. Y aquí es lo que podemos ver en esta enseñanza, que la bendición no es para todos. Por eso es que estos hombres también se enojaron.
La bendición no fue para todas esas viudas, la bendición no fue para todos estos leprosos. Y se me hizo muy interesante este pasaje, porque realmente el Señor nos demanda en creer en Él, en seguirle a Él, en obedecerle a Él. Muchas veces hemos sido tal vez negligentes en que conocemos la palabra del Señor y muchas veces no la obedecemos. No oramos, muchas veces no leemos la Escritura. Al tener conocimiento no compartimos con nuestra familia, en nuestro trabajo, la comisión que nuestro Señor nos ha dejado de ir y hacer discípulos. Es triste que muchas veces como cristianos no tomemos en serio estas palabras, cuando sabemos que el tiempo está cerca, cuando sabemos que cada día los tiempos se van acortando, las profecías se están cumpliendo, se espera que nuestro Señor venga pronto y pocas veces pensamos en la cuenta, porque vamos a dar cuentas a nuestro Dios, las cuentas que nosotros vamos a rendir a nuestro Señor. La bendición no es para todos. Vea lo que dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, Evangelio San Juan, en el capítulo 5, no lo voy a leer todo, usted puede leerlo del versículo 1 al 9, encontramos la historia de un paralítico, de acuerdo al texto, paralítico de Betesda. Dice en el versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. La palabra Betesda significa casa de gracia o casa de misericordia. Es un estanque, el cual tiene 5 pórticos. Versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Vea versículo 3. Dice que había una multitud, o sea, no era solo un hombre, había una multitud de personas que estaban enfermas, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Aquí había una creencia que un ángel venía de vez en cuando y movía el agua, y el primero que entrara al movimiento del agua iba a ser sanado de la enfermedad que tuviera. Dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5, y había allí un hombre que hacía, escuche, 38 años que estaba enfermo. Fíjese, un hombre, no fue 1 año, 2 años, 5 años, casi toda su vida. Imagínense, uno ya a los 40 años, casi 40 años, 38 años que estaba enfermo. Versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y quiero que vea los pensamientos, quiero que vea el pensar de este hombre y la pregunta que Jesús le hace, ¿verdad? Vea que Jesús es el que se acerca. Este hombre nunca le rogó, nunca le suplicó, como otros casos que vemos que cuando pasaba Jesús le clamaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre nunca le clamó. Este hombre solamente estaba ya acostado, dice, lo vio acostado y supo, dice, Jesús supo que llevaba mucho tiempo. Se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Y vea lo que le dice ahora este hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. No voy a leerlo todo después del conflicto que viene, porque había sido sanado en día de reposo. Simplemente quiero hacer énfasis en este pasaje meditando que también la bendición no fue para todos. Jesús se encuentra en este estanque de Betesda. Es para que usted medite, ¿verdad? Y no es que nuestro Señor sea malo. Muchas veces nuestros pensamientos son pequeñitos y a veces nosotros, yo pasé por ahí, yo quería ser más bueno que Dios.
y el Señor me fue mostrando su propósito. Siempre tenemos que orar, tenemos que buscar la voluntad de Dios, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Yo pudiera decir, Jesús se encontraba en este estanque. De acuerdo al versículo 3 dice que había una multitud de enfermos. Pregunta, ¿por qué Jesús no sanó a todos? Si había muchos enfermos, ¿por qué no se para y les dice, hey, vengan, aquí estoy yo les voy a dar vida eterna, crean en mí y los voy a sanar? Y hizo la sanidad tremenda. No encontramos ese detalle en este texto. Jesús no sanó a todos, simplemente fue a este hombre que ya tenía 38 años, tuvo misericordia, le pregunta si quiere ser sano, y aquel hombre dice, bueno, que no tengo quien me meta. O sea, tal vez él pensaba, dice, bueno, cuando se mueva el agua tú me vas a ayudar, me vas a cargar y me vas a aventar al agua. Pero el plan de Jesús no era ese. Jesús le sana, mostrando misericordia. Y aquí encontramos una vez más que la bendición de Dios no es para todos. Aquí, habiendo una multitud, no sanó a todos. Y yo no sé, hermanos, pudiera haber muchas, pudiéramos especular en cuanto a las razones. Tal vez Jesús ya sabía que eran personas que iban a ser sanados e iban a volver a su pecado, porque así es el hombre. Muchas veces el hombre desea ser sanado y seguir en su maldad. Yo he escuchado personas que están esperando que la vacuna ya salga y que estén sanos y seguir otra vez en su pecado. No hay un cambio de decir, bueno, con esto hemos aprendido a que vamos a buscar de Dios. Que esta enfermedad sea un motivo de que las personas, la gente se acerque a Dios, clame a Dios, ore a Dios, le busque a Dios, tenga metas, propósitos y decida entregar su vida haciendo cambios en una vida que agrade a Dios. Pero muchas veces queremos ser sanados para seguir en nuestra maldad, para seguir en nuestro pecado, para seguir lejos de la voluntad de Dios, viviendo siempre en nuestra carne. No sabemos, no estoy diciendo que esa sea la razón, pero sin embargo hay evidencia bíblica de que no todos son agradecidos, no todos fueron a Jesús, no todos. Y quiero leer este pasaje en Lucas 17, y yo creo con este pasaje vamos a terminar esta enseñanza. Lucas 17, con esto les quiero decir que no todas las personas son agradecidas, que no todos realmente decimos, ok, voy a dar las gracias, no, encontramos ingratitud. Y si eso lo encontramos desde los tiempos de Jesús, nos damos cuenta que hoy el mundo sigue en esa ingratitud, solamente siguen pensando en el dinero, en los placeres, en el pecado, en lo que estamos viviendo ahora. Que se está aprobando más el aborto, que muchos países están en ese dilema y todo el mundo quiere vivir en su deseo, que se aprueben leyes a favor de homosexuales, a favor de lesbianas y seguir en el pecado. Y cuando uno les habla la palabra de Dios, hay coraje, hay odio, hay desprecio, hay rechazo, pero quieren la bendición de Dios, pero quieren ser sanados, pero no quieren venir a Dios, no quieren someterse a Dios, solamente queremos lo bueno, la bendición y seguir nuestra vida pecaminosa. Déjenme leerle en Lucas 17, en el versículo 11 en adelante, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: id, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Regresó. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y vea lo que dice aquí el Evangelio de Lucas. Y este era samaritano. Encontramos que cuando dice que era samaritano, nos damos cuenta que samaritano y judío no tenían una relación buena. No se llevaban judíos y samaritanos. Supuestamente se esperaba que el pueblo judío, el pueblo que tenía la ley de Dios, que obedecía y que conocía,
resultó ser más ingrato que este samaritano, este hombre tal vez mal visto por los judíos, minimizado, enemigo de los judíos, considerado casi gentil, ¿verdad? Pero vea que este hombre creo que tuvo más gratitud que los otros que fueron sanados. Y aquí vemos en el versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? O sea, nomás este hombre samaritano. Versículo 18, no hubo, dice Jesús, son palabras de Jesús, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y nos podemos dar cuenta que estos 10 clamaron, en el momento de la necesidad clamaron, rogaron, pero una vez que fueron sanados, se olvidaron de ir a agradecerle a Jesús, puesto que Él les dijo, muéstrense a los sacerdotes, y durante ese camino fueron sanados. Pero este hombre que era extranjero, este hombre que era samaritano, este hombre que era mal visto por el judaísmo, este hombre tuvo la gentileza de ir y postrarse y reconocer a Jesús y agradecerle. Y aquí Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y le reconoce. Entonces nos damos cuenta que encontramos ingratitud. Las personas están enfermas, son sanadas, y aquí simplemente no volvieron ni para decir gracias. Esto me hace pensar en la maldad que tenemos, que una vez que somos sanos, volvemos otra vez, como dice la palabra, como el perro a su vómito y como la puerca al encino a revolcarse. Es muy interesante que la bendición de Dios no es para todos. Yo te invito que tú le busques al Señor, yo te invito que tú te humilles, yo te invito que leas su palabra y conozcas su voluntad y que empieces a alinear tu vida a lo que Él dice. Tú vas a decir, bueno, pero yo ya tengo a Cristo, ya, ok, ahora comienza a obedecerle. Conoce la instrucción de Jesús, el amarnos, el orar por nuestros enemigos, el predicar a Jesús, el hacer discípulos. Tanta enseñanza que nosotros tenemos y que muchas veces no estamos cumpliendo por negligencia, por ingratitud, por mucha ocupación, por la excusa que quieras poner. Pero le hemos fallado a nuestro Señor. Pero sí queremos la bendición. Sí, cuando estamos enfermos nos acordamos de Él. Sí, cuando nos va mal pensamos en Él. Pero mientras estamos bien nos olvidamos de que el Señor nos ha bendecido y nos ha cuidado. Yo invito, pueblo, que le busque al Señor de todo corazón y que reconozcamos que la bendición no es para todos. Que Dios te bendiga, amado hermano, y hasta la próxima. Amén.